Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Y le vamos a dar lectura a todos juntos. Vamos a esperar a los que faltan. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, dentro de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, estamos, Señor, en esta tarde reunidos aquí delante de tu presencia para meditar en tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, podamos entenderla, Señor, podamos escudriñarla, y que tú, Señor, nos ayudes para que podamos aplicarla en nuestra vida y compartirla con las personas que nos rodean. Te damos las gracias porque en este lugar nos has congregado con el fin, Señor, de aprender más de ti y de que tú te glorifiques en nuestras vidas. Te damos las gracias por estos niños y por cada uno de los adultos, de sus padres, de nuestros familiares, amigos, porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Te damos las gracias, y en esta tarde, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas veces hemos tenido algún amigo, pueden sentarse, que necesita escuchar la palabra de Dios, y no hemos podido ser ese amigo, esa persona que se atreve a cargar a nuestro amigo paralítico hasta la presencia de Jesús? Aquí hay una característica muy importante. Jesús dice que llegó a este poblado de Capernaum. Capernaum es el pueblo donde vive Pedro. Entonces se entiende que es un lugar de pescadores. Cuando dice que Jesús se oyó que estaba en casa, probablemente no era su casa, sino que era la casa de Pedro. Era un lugar donde él habitualmente iba a predicar la palabra. Su intención es la de que ellos conozcan los mandamientos del Señor, y lo más importante, que puedan aplicarlos en su vida. Porque nosotros, cuando leemos la Biblia, tenemos la obligación de meditar en ella para poder aplicarla. ¿Se imaginan ustedes que hubiéramos estudiado alguna carrera, no sé, como ingeniería espacial, y vendiéramos tacos? Yo lo digo porque a veces nos pasa. A mí el Señor me llevó a estudiar Derecho y terminé chueco, no. Y terminé ministrando la palabra por voluntad del Señor. Algunas personas dirían: oye, ¿y los 5 años que pasaste en la escuela qué? Y yo le digo: esos 5 años, así como dijo Pablo, yo los consideraría como basura por servir al Señor un solo día. Sí. Y hermanos, no ha sido tiempo perdido. Ese tiempo que el Señor me dio de esa oportunidad de estudiar, yo le he aplicado, y vean que el Señor me ha bendecido ese tiempo. Porque aún en la escuela, cuando yo estaba estudiando, ahí también hacíamos reuniones de estudio bíblico. Invitábamos a nuestros amigos a que escucharan acerca de Jesús. Y hay compañeros que no quieren, porque la universidad es un punto donde ellos están buscando su identidad. ¿Qué quieren ser en la vida? Cuando entramos a la carrera, muchos dicen: pues yo quiero ayudar a la sociedad, quiero prepararme y ser un buen profesionista. Pero ¿qué pasa cuando pues se interponen cosas como el dinero, la necesidad económica, la tentación? Muchos abandonan su vocación, muchos abandonan su visión que tenían por satisfacer sus deseos primarios. Este paralítico, ese día que se levantó, yo les aseguro que no sabía que ese día iba a recibir un milagro del Señor. Y así nos pasa a veces a nosotros. Un punto en el que el Señor nos encuentra y nos cambia la vida. Todos tenemos un antes y después de Cristo. No sé cómo llegaste tú hoy a la iglesia. ¿Viniste por tu propia voluntad o alguien te tuvo que cargar? Al paralítico tuvieron que cargarlo ¿entre cuántos? 4. Imagínense. Muchas veces nosotros venimos a la congregación, pero a veces tenemos que venir porque nos presionan un poquito para que vengamos. Otras veces tenemos que venir porque sabemos que necesitamos de Dios.
Y a veces venimos con un corazón alegre, dispuesto a alabar al Señor. Jesús se reúne en este lugar para predicar la palabra y para decirles a las personas algo muy importante, que todos somos pecadores. Y la única forma en la que podemos quitar el pecado de nuestra vida es ser lavados por la sangre del Cordero. Porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Su misión al venir era darnos libertad a cada uno de nosotros. Y cuando estos hombres cargaron al paralítico para llevarlo a Jesús, en su mente, ¿qué creen que es lo que estaban buscando? ¿Qué buscaban? ¿A Jesús? ¿Pero qué querían que hiciera Jesús? Un milagro. Sin embargo, Jesús, cuando dice, al ver la fe de ellos, en el verso 5, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú puedes ver a alguien que tiene sus pecados perdonados? Si lo encuentras en la calle dices, ese está perdonado. Ese no. ¿Se podría? No. Tal vez yo encontraría a alguien en la calle lleno de tatuajes y mi mente diría, no, ese ha de ser bien malo porque está todo tatuado. Y veo a alguien de corbata y saco, digo, ese es bueno porque mira, hasta se viste bien, ¿no? Porque esas son las imágenes que la sociedad nos transmite, ¿sí? Nosotros vemos y percibimos por nuestros sentidos. Sin embargo, Dios va un poco más profundo, llega al corazón y le dice Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Y pues diríamos, qué padre, ¿no? Jesús me perdonó mis pecados, pero quiero una sanidad, o yo quiero un milagro, porque ese sí se ve. Y aquí había unos personajes, en el verso 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estas personas que son escribas son aquellos que se encargaban de copiar la Biblia. Ese era su trabajo, por eso ganaban su dinero, por eso comían. Así que se sabían la Biblia al derecho y al revés. Conocían la palabra de Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda perdonar pecados. Y ellos entendían esto, pero no habían entendido que Jesús es Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él está puesta toda la plenitud. Entonces ellos ven a un predicador y no pueden ver más allá. Porque Jesús, no crean que brillaba y tenía un resplandor divino. Jesús era un hombre como nosotros, sin dejar su naturaleza divina, completamente Dios, completamente hombre. No lo entendemos, ¿verdad? Yo no me imagino cómo es esto posible. De lo que sí estoy seguro es que Jesús no era rubio de ojos azules, como nos lo han mostrado los cuadros artísticos, porque pues se ve como europeo, ¿no? Y el lugar donde están sucediendo estos hechos es el del Medio Oriente. Así que Jesús se parecía más a nosotros. Era un tipo más así como lo somos ahorita. Sin embargo, lo están juzgando por su apariencia y por lo que dice. Y en el verso 9, él hace la pregunta importante: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, esto pasa mucho hoy en nuestros tiempos. Hay predicadores que le dicen a las personas, tú vas a ser rico, tú vas a estar sano, tú vas a estar bien y vas a disfrutar de la vida. Pero primero pacta con Dios. Aquí está la cajita del baúl, porque a veces ponen unos baúles grandotes, tienen mucha fe. Ponen el baúl, ¿no? Pacta con Dios, trae tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia, y vas a ver que Dios te va a bendecir. ¿Será acaso que Dios necesita que nosotros le demos para que Él nos pueda dar? Pónganse a pensar esto, porque la Biblia dice que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo, todos los que en Él habitan. A Él le pertenece el oro y la plata. Pero nosotros en nuestra mentalidad humana queremos pues extorsionar a Dios, queremos torcerle el brazo y decirle, Señor, tu palabra dice. Pero hay pasajes en la Biblia que están escritos para determinadas personas. No es para todos, fue para una persona en específico. Sin embargo, queda ahí el testimonio para que nosotros entendamos cómo es el corazón de Dios.
¿Qué es lo que Dios hace? Y ustedes pueden ver aquí que le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Tus pecados te son perdonados, porque se iba a ver el cambio de su vida pecaminosa a su vida salva en el instante. ¿Cómo somos los cristianos antes de conocer a Cristo? ¿Nos sale acaso nuestro arito de luz? ¿Nuestras alitas? ¿Vestimos todo el tiempo de blanco? Somos personas normales, con problemas, con luchas, con enfermedades, con situaciones adversas, pero que nuestra fe está plenamente puesta en Jesucristo, en la salvación que Él vino a dar, que Él vino a traer. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a una persona algo o hacer que el paralítico camine? ¿Sí? Aquí no dice que Jesús vio la fe del paralítico, pongan atención. Dice al ver la fe de ellos, de los que lo venían cargando, de los que hicieron una abertura en el techo para bajar de ahí ahí está, me fijé si no había para bajar de ahí al paralítico. Vio su fe de estas personas. En el verso 10 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Lamentablemente esto se ha trastornado en la religión y muchas personas se atreven a decir que te pueden perdonar tus pecados o que tienes que hacer un tipo de demanda, un tipo de pago, un tipo de sacrificio para que tus pecados sean perdonados. Sin embargo, Jesús quiere que tú seas libre de toda condenación. Vamos a buscar unos textos bíblicos, a ver si me ayuda mi hermano Luis, en Juan 1:29, mi hermano Pedro, 2 de Corintios 5:21, mi hermana Minerva, Isaías 53:6. ¿Quién más? Nuestra hermana Flor, Juan 5:26 y 27. Sí, por favor. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan está enviado para proclamar la gloriosa venida del Mesías. Y cuando ve a Jesús, hace una afirmación maravillosa que los que estaban escuchando tal vez no entendieron en ese momento. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que los pecados del pueblo de Israel fueran perdonados, se necesitaba que alguien perdiera la vida. La sangre era importante para el perdón de los pecados. ¿Y qué se sacrificaba? Se sacrificaban animalitos, ¿sí? Se sacrificaban animalitos para que el pueblo recibiera perdón. Sin embargo, en este caso, el sacrificio que Jesús hace es perfecto. Entonces, no nada más perdona tus pecados pasados, sino que está perdonando tus pecados presentes y los futuros, porque vamos a seguir pecando. No somos perfectos, pero estamos en un proceso de restauración. Entonces no debemos ser los mismos que fuimos hace 3 meses o hace 2, 3 años. Tenemos que ir avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces nuestra misión aquí en la tierra es glorificar a Dios, porque cuando nos vean van a decir, ¿qué no ese era el alcohólico? ¿Qué no ese era el drogadicto? ¿Qué no ese era mi vecino? ¿Qué no es este el que hacía esto, lo otro? ¿Cómo es que cambió? ¿No? ¿Qué hicieron? No, pues que se metió con los hermanos ahí en la religión cristiana. Mira, y cambió. Gloria a Dios, porque eso va a decir la gente. Así le decían a Jesús. ¿Qué no es ese el hijo de José, el carpintero? ¿Qué no acaso están sus hermanos y hermanas entre nosotros? Lo menospreciaban porque era alguien conocido. Era su vecino, su paisano. Y a veces así nos pasa a nosotros. Vamos a ver Primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:21. Dice, aunque no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces Jesús está perdonando pecados
Porque Él, siendo santo y perfecto, vino a dar su vida por nosotros, los pecadores. Él se hizo pecado para que fuera quitado el pecado de nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz. Si entendemos esto, hermanos, tenemos que vivir cada día agradecidos porque Jesús tomó ese lugar de castigo para que nosotros fuéramos liberados y no tuviéramos que ir al infierno. Porque por nuestras acciones todos merecíamos ser condenados. No hay nadie que pueda decir, pues yo soy bueno, yo sí hago las cosas correctas. Y si alguien dice algo así, sería como aquel fariseo que Jesús puso como ejemplo. Dice que había un fariseo que estaba justificándose delante de Dios. ¿Y qué decía él? Gracias, Señor, porque no soy pecador como los demás hombres. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí leo la palabra, yo sí voy los domingos a la iglesia. Ah, no, ¿verdad? Eso sería más que nuestro tiempo. Cosas que hacemos y pensamos que así nos ganamos la salvación. Y la Biblia nos enseña que la salvación solamente es por gracia de Dios. No hay nada que pudiéramos hacer para ganar la salvación. De la misma manera, si ya somos salvos, no hay nada que podamos hacer para perderla. Porque es un regalo de Dios, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ya estaríamos en el infierno todos. Y como depende de Dios, ¿qué pusiste tú para ser salvo? Mucha gente me dice, oye, pero yo hice una oración de aceptación a Jesús. Sí, pero tú no amaste primero a Dios. La Biblia dice que Dios nos amó primero, por eso se reveló a nosotros. Entonces, entendemos que, dice la Escritura, que fuimos predestinados. Fuimos llamados y fuimos escogidos por pura gracia del Señor. Ponte a pensar esto, hermano, porque tú estás aquí porque Dios te ama. Podría estar mi vecino aquí, podría estar tu vecino aquí y tú ser el que está en otro lugar ahorita. O sea, ¿dónde estarías? Tal vez en una fiesta, tal vez alcoholizándote. Pero la gracia de Dios te enseñó el camino para que tu alma fuera salva de la condenación. Y ahora Jesús tomó ese lugar en la cruz para que nosotros no tuviéramos que sufrir el castigo sobre nuestra alma. Ahora a veces vamos a padecer persecución por nuestra fe. Y no va a ser simplemente la persecución del mundo. Muchas veces tu propia familia te va a malmirar. Muchas veces tu propia familia va a decir, oye, ¿qué no tú lees la Biblia? ¿Por qué te portas así? Sí, porque a veces también nuestra actitud es una situación que nos hace tener un mal testimonio. Y damos mal testimonio de Cristo. Sin embargo, esto no tiene que ser un impedimento para que nosotros vayamos a su presencia. Porque recuerden ahora la otra parte del hombre que estaba delante del Señor, un publicano. Y decía él, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. O sea, ten misericordia de mí. El otro se justificaba. Pero el otro reconocía que no podía hacer nada sin el Señor, que tuviera misericordia de él. Jesús termina diciendo, ¿quién creen que regresó a casa justificado? Sí, pues aquel que reconoce que sin Dios no hay oportunidad. Porque es cierto que el Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes y llevar la palabra del Señor, de ministrarla, compartirla con nuestros hermanos. Pero también es cierto que dice la Escritura que el que quiera un puesto de liderazgo tiene que ser el servidor de los demás. Y Jesús lo pone como ejemplo. Él no es un líder que diga haz, pero no lo hace. Él mismo agarra la toalla, se la amarra a la cintura y va a lavarle los pies a sus discípulos. Gesto de completa humildad. ¿Sí? Porque los reyes de la tierra no hacen eso. Los líderes no hacen eso. Los pastores no hacen eso. Solamente lo hace el que es verdaderamente siervo. Y ese no necesita un título. No necesita que se lo reconozcan. Porque Dios lo conoce. Ahora vamos a ver qué dice Juan 5, 26 y 27. Sí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces le dio la autoridad de hacer juicio. Por eso es que Jesús puede perdonar pecados. Estos hombres no lo entendían.
Decían solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Pero por qué? Porque aquí la Escritura dice que le dio la autoridad para hacer juicio. Y a veces nosotros confundimos esto. Yo les he comentado acerca de lo que dice Juan. Juan dice, viene otro tras de mí, del cual no soy digno de desatar su calzado, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y a veces nosotros lo tomamos Espíritu Santo y fuego, no, pues manifestaciones espirituales. El gozo del Señor, el fuego del Señor. Y realmente el fuego en la Escritura siempre es un símbolo para el juicio divino. Entonces el Señor los bautiza en el Espíritu Santo, pero también va a traer juicio sobre las naciones. Y aquí la palabra nos está enseñando que el Padre le dio la autoridad para hacer juicio. Por eso es que Él puede salvar o puede condenar. Cuando el Señor esté juzgando a las naciones, va a poner a unos a su derecha y otros a su izquierda. A los que ponga a su derecha, les va a decir, vengan benditos de mi Padre, entren al gozo del Señor. Porque tuve hambre, tuve sed, tuve frío, estuve enfermo en la cárcel y estuviste ahí para mí. Y les va a decir a los de la izquierda, sean echados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque lo mismo, tuve sed, tuve hambre, tuve frío, estuve enfermo y en la cárcel, y no vinieron a verme, no se preocuparon. Y ellos van a decir, Señor, ¿cuándo estuviste así y no hicimos algo? Porque si viéramos a Jesús en dificultad, nosotros que somos creyentes diríamos, Señor, yo te ayudo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos dio una gran comisión, que es la de ir y hacer discípulos a las naciones. No sé a cuántos les has hablado esta semana de Cristo. No todos van a venir, o sea, no todos van a hacerte caso, pero la mayoría van a escuchar acerca del mensaje de salvación, que eso es lo que realmente le importa al Señor, porque el mismo apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo va a dar Dios, ¿sí? Entonces es necesario que abramos nuestra boca para hablar acerca de las grandezas de Dios y del poder de su salvación. Por eso el Señor le dice aquí en el verso 10 de Marcos 2, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces todo lo que Jesús hace, lo hace con un propósito. Aquí les está enseñando a las personas que Él tiene la autoridad para perdonar pecados, la autoridad divina dada por Dios. 12. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué este hombre nació paralítico? No sabemos. ¿Por qué se quedó paralítico? No sabemos. No hay muchos detalles acerca de cómo pasó esto. Sin embargo, su situación, la situación de la parálisis, fue el medio que Dios ocupó para enseñar al pueblo que Él tiene el poder para perdonar pecados y también para que Él se glorificara a través de estas personas. Entonces las cosas que pasan en tu vida, muchas veces decimos, no, pues no sé por qué me irá tan mal. No sé, tal vez necesito una limpia. ¿No han escuchado eso? Gente dice eso. ¿Por qué me está yendo tan mal si yo me porto bien? Apenas estábamos comentando con Luis un caso de una persona que yo conocí hace unos años, que pues cuando empezaron las tarjetas de crédito, no sé si ustedes se acuerdan que te las ofrecían en todos lados, en el supermercado, en las tiendas de conveniencia, y siempre había alguien ahí, una tarjeta de crédito. Pues esta persona agarró sus tarjetas de crédito y sintió que era como dinero extra que tenía. Entonces empezó a pasarla por todos lugares y empezó a gastarse el dinero que tenían las tarjetas, hasta que llegó el punto en donde el banco le amenazó que le iba a embargar su casa por la cuenta que ya tenía. ¿Se imaginan perder una casa por haber gastado indiscriminadamente? Porque las tarjetas de crédito generan intereses. Si tú no pagas a determinado tiempo, van generando comisiones. ¡Shh! Despierta, despierta. No, José. Va generando comisiones y llegó el punto en el que ya eran impagables. Entonces, pues, ella cuando la fuimos a ver decía, Señor, ¿por qué permites que esto pase? Si yo voy todos los domingos a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro. Pero pasó algo, le faltó sabiduría.
Hay que leer la Biblia, hay que venir a la iglesia, hay que orar, pero hay que leer la palabra de Dios para que podamos entender cuál es su voluntad. ¿Saben ustedes que el libro de Proverbios está lleno de la sabiduría de Dios? Donde nosotros podemos ver lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, ¿sí? Y aquí es donde les digo, hay que leer la palabra, pero es importante aplicarla. No nos baste solamente con llenarnos de conocimiento. Hay que buscar la manera de darle un sentido y un uso en nuestra vida y enseñárselo a los que están cerca de nosotros. Y a veces va a ser difícil. A veces nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro vecino va a ser ese paralítico que vamos a tener que, pues prácticamente traerlo arrastrando a la presencia de Jesús. No vayan a ir por sus vecinos próximo domingo y se los traen arrastrando. Es una metáfora. Es una analogía. Pero sí, si tú invitas a alguien, por ejemplo, si vienes de lejos, pues a lo mejor tengas que pagarle su pasaje. A lo mejor tengas que invitarle, no sé, tal vez un dulce, un refresco en el camino, porque pues le va a dar sed de caminar hasta la iglesia. Más ahora que vivimos en tiempos tan rápidos, que todos queremos que sea rápido, ¿no? Vámonos a lo siguiente. Antes las reuniones duraban 3, 4 horas. Aquí no, pero pues en la iglesia de los años 70, 80. Y era una fiesta. El domingo se hacían reuniones en la mañana y se quedaban los hermanos hasta la tarde. Se iban a la noche a sus casas. Todo el tiempo estaban con el Señor. La iglesia primitiva así era. Tenían todas las cosas en común. Ellos comían, ellos disfrutaban de las cosas que poseían. Los que tenían más le daban a los que tenían menos. Y era una comunidad bonita, porque estaban buscando hacer la voluntad de Dios. Ahora en nuestros tiempos se ha perdido un poco eso. Y tenemos tal vez muchas veces que presionar un poquito, ¿no? O sea, en el sentido de que le decimos a nuestro amigo, vamos, te invito a la iglesia. O mira, ¿ya conoces acerca de Jesús? A veces no somos buenos para hablar, pero hay folletos. Hasta hay esos folletitos que se llaman chics, que son como libritos, ¿sí? Entonces tú puedes regalar un librito a alguien y decirle, mira, conoce a Jesús, te comparto de qué se trata mi fe. ¿Sí? Porque a veces queremos sonar muy modernos y decimos, mira, no somos religiosos, tenemos una relación con Dios, ¿no? Sí, porque dicen, Jesús no es religión, es relación. Sí, pero a veces nada más lo decimos porque se oye muy bonito, se oye romántico, pero no tenemos ni religión ni relación. Somos simpatizantes nada más. Sí, somos como los que echan porras en la cancha. No entramos a jugar a la cancha, pero desde lejos estamos diciendo, adelante, ustedes pueden, ¿no? Sí, sigan predicando, hermanos. Conocí a una hermana hace unos años que era una misionera y decía ella, ¿sabes? Yo a veces le pido dinero a los hermanos porque necesito comprar folletos. Ella trabajaba para su sustento de su alimentación, su hospedaje, pero le pedía a los hermanos para comprar Biblias y comprar folletos. Entonces le decía algo a los hermanos, mira hermano, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Aquí en la iglesia, hermanos, nosotros no pedimos diezmo, porque consideramos que es una parte del Antiguo Testamento que no tiene que cumplir la iglesia actual. Las ofrendas son voluntarias, así como lo dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que tú quieras darle a Dios es para la obra, porque pues gracias a Dios aquí tenemos gente que es bien trabajadora. Nosotros trabajamos para nuestro sustento básico y todo lo demás es para la obra del Señor. Entonces, eso es un paréntesis nada más. Volviendo al tema, nosotros a veces vamos a tener que invertir en hacer que nuestros hermanos, amigos, vecinos, conocidos y familiares puedan conocer a Cristo, porque no es fácil. Inclusive ir por ellos a su casa es tener que caminar, ¿sí? Si yo les contara las veces que he tenido que ir por alguien así a ir a traerlo a su casa y a veces no vienen, y a veces dicen, no, es que me invitó otra persona, pero es que se pasa por mí en carro. Y digo, bueno, pues a donde sea, pero que la persona vaya a la iglesia, que se reúna, que se congregue, que tenga comunidad. Porque cuando tengas un problema, ¿a quién le vas a pedir que ore por ti? Pues a tu hermano en la fe, porque él va a orar por ti. Y dice la Escritura que la oración del justo puede mucho, ¿sí? Entonces,
nosotros necesitamos reunirnos con gente que comparta la misma fe para que podamos hacer una comunidad fuerte. Porque así dice la Escritura, que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿sí? Entonces necesitamos poner en acción esta práctica que tuvieron estas personas. Cargaron a su amigo para llevarlo delante de la presencia del Señor. Tengamos esa compasión, tengamos esa amistad, tengamos ese amor, tengamos ese tiempo, esa paciencia. Y a veces nos va a costar, porque ¿quién cree que pagó la reparación del techo? No, así que el paralítico lo mandaron a trabajar al otro día a poner el techo, ¿verdad? Es algo que necesitamos como comunidad, que es la iglesia del Señor, ¿sí? Así que antes de orar, yo quiero preguntarles, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene una experiencia así con algún amigo, familiar? Entonces, no nada más seamos oidores de la palabra, seamos hacedores de ella. Imitemos los buenos ejemplos, porque aquí podemos ver el esfuerzo puesto en la fe, porque la fe sin obras es una fe muerta. Entonces vamos a hacer esto y vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro en ese paralítico que conocemos. Y si nosotros somos el paralítico, vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra condición, que nos haga entender que Él perdonó nuestros pecados. Y si aún no estamos seguros de si Él perdonó nuestros pecados, esta noche vamos a pedirle perdón para que Él sane nuestro corazón, para que nos dé una nueva vida, tengamos una nueva oportunidad delante de su presencia. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor por esto. Bendito Dios, Padre de misericordia, te damos las gracias en esta noche, porque nosotros en un tiempo fuimos un paralítico que no podía moverse, que no podía hacer nada por sí mismo espiritualmente, Señor. Y tú pusiste a hombres fieles a ti, amigos, hermanos, que vinieron, Señor, y nos llevaron a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta gente que tiene esta disposición de cumplir tu palabra. Y ahora, Señor, que nosotros hemos sido restaurados, que hemos sido sanos, salvos, Señor, te pedimos que nos des también la fuerza, la sabiduría, Señor, el amor, la compasión por aquellos que están sin ti, que viven sin tu ley, que viven sin tu palabra, para que podamos ir por estas personas, Señor, y alcanzarlas para honra y gloria de tu santo nombre, porque tú te vas a glorificar en esto, amado Señor. Te pedimos que a cada uno de los que esta noche estamos aquí, veas nuestra condición, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón y nos ayudes a entender tu palabra, que podamos hacer tu voluntad y que tú te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por aquellas personas a las que les estamos hablando, para que tú quebrantes esos corazones duros y hagas, Señor, que sean sensibles a la voz de tu palabra. Que tú, Señor, nos ayudes esta semana, porque los tiempos se oyen difíciles, pero en ti tu palabra dice que no vamos a tener falta de ningún bien, porque tú cuidas de nosotros y tú eres un Padre amoroso, Señor. Guarda nuestra salida, nuestra entrada, protégenos, Señor, en la calle, protege nuestro hogar, a nuestra familia. Que tú, Señor, bendigas nuestro trabajo, que bendigas la obra de nuestras manos, seamos prosperados, Señor, en todo lo que hacemos, y que tú, Señor, te glorifiques en todas estas cosas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tu palabra así lo dice, que tú cuidas, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Todo esto, Padre, en esta noche te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.